pues, amable audiencia, estamos en vivo y en directo en esta mesa de trabajo de Espacio Informativo desde el Hotel Copper Canyon. En este restaurante hemos recibido ya esta mañana a Saúl Rodríguez Camacho. Él es consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Consejero, gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, al contrario, Abel, muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, durante estos días, y precisamente por eso contactamos a través de la encargada de comunicación social de este instituto político, Oksana Bolchaskaya, con la intención de dilucidar las dudas que tiene nuestro público, porque ha comenzado a preguntar cosas sobre la veda electoral, qué puede decir un candidato o precandidato, cuándo son las fechas, en fin, porque pues nos estamos preparando o ya estamos de cara a este que es el proceso, yo creo que el más grande que hemos tenido en nuestro país, el de cuestiones recurrentes, donde pues tenemos candidatos independientes, donde hay reelección, en fin, es una elección sui generis en la cual pues estamos los mexicanos a la expectativa, y nos gustaría que nos comenzara a ilustrar, por ejemplo, cuándo es la veda electoral. Bueno, a ver, antes, si recordarás, se hablaba de veda electoral en aquellos 3 últimos días antes de la elección, ¿verdad? Que era lo que conocíamos nada más como veda. Ahora le conocemos, como platicamos ahorita antes de que entramos al aire, de cómo utilizamos términos diferentes para llamar a las cosas. Ahora se llama el periodo de reflexión. Esos son 3 días en que ya no hay campañas electorales, ya no hay encuestas que estén diciendo las tendencias de cómo van los partidos políticos y sus candidatos. A lo que se le llama ahora veda electoral es esta etapa en la que gobierno ya no puede hacer difusión de sus logros ni de sus programas básicamente durante la campaña y hasta que termina la jornada electoral. Entonces, a lo que ahora se le conoce como veda electoral será esta pues veda o ausencia de propaganda gubernamental, y dura desde que inician las campañas, ya sean federales o locales. Y como este año son elecciones concurrentes, como bien lo mencionabas, pues a partir del 30 de marzo estaremos dejando de ver difusión de logros del gobierno municipal, estatal o federal, y hasta que termina termina la elección. Dentro de los nuevos reglamentos se establece que haya campañas que puedan ser gubernamentales. Hay las excepciones, por ejemplo, las de salud, como eran anteriormente. Claro. Sí, son 3 excepciones. ¿Por qué? Porque hay un derecho a la información de todos modos de la ciudadanía. Tenemos que estar recibiendo del gobierno la información que necesitamos para, por ejemplo, hacer un trámite, hacer nuestro pago de impuestos, por ejemplo, y a veces hasta desde las mismas páginas de internet, de los portales gubernamentales, ahí es donde tenemos acceso a todo esto. Entonces, hay veces que se celebra alguna fiesta tradicional o algún evento deportivo que debe de conocer la ciudadanía. No se va a parar la administración, no se va a detener la actividad gubernamental, sin embargo, se debe dejar, como quien dice, como lo decimos también, pues de pasear la tambora, ¿no? Más bien, nada más darle información a la ciudadanía. Y estas son cuestiones excepcionales que señala la propia Constitución, como es salud, como bien lo dices, como es cuestión educativa, que no se entienda nada más como el maestro, alumnos en un aula y los pupitres, ¿no? Sino información. Precisamente la información a lo que nos estamos refiriendo, y también toda aquella necesaria para cuestiones de protección civil. Por ejemplo, si decimos cuestiones de salud, pues tampoco se quiere decir logramos abrir cortamos el listán de este hospital. Eso es informe de gobierno, eso es pasear la tambora, más bien lo que necesita saber la ciudadanía. Una campaña de vacunación. Exactamente. Ese es el feeling que hay que meterle, aquello que necesita conocer la ciudadanía. ¿Qué pasa si decimos en esta etapa de veda, a partir del 30 de marzo, abrimos 3 hospitales? ¿Lo necesita saber la ciudadanía en este momento como logro del gobierno? No, a lo mejor lo que necesita saber es, ya puedes recibir servicio de salud en las instalaciones que se abrieron en tal o cual dirección, ¿no? Pero no es lo mismo que manejar, pues, el logro. Sí, es muy claro estar diciendo gracias a nosotros. Un hospital que decir ponerlo a tu disposición. Muy bien. Así es, pero ¿qué pasa con aquellos partidos que, dicen, es que son insistentes en decir, estás haciendo campaña, ¿por qué no abres el hospital cuando se acaben las elecciones? ¿Por qué no lo abres cuando, o la escuela, ¿no? ¿Por qué no lo abres cuando acabe el periodo electoral, el proceso electoral? Es válido que el gobierno diga, porque no se pueden detener las obras, porque ya lo teníamos planeado, aún sabiendo
que ser muy cerquita de julio, por ejemplo, para hacer las elecciones. Correcto, sí. Sí, mira, Ernesto, lo que pasa aquí es que de todos modos hay procedimientos establecidos. Por ejemplo, cuando alguien ve que una conducta puede ser violatoria de la ley, pues tienes las vías para hacerlo valer. Por ejemplo, la presentación de alguna denuncia, porque los hechos que estás tú viendo y percibiendo a través de los medios de comunicación, los configuras tú en lo personal, o un partido político, como una violación a la ley electoral. Entonces se hace una denuncia ante las autoridades electorales para que pues diluciden si hay o no una violación, y si la hay, pues en su caso aplicar alguna sanción. Pero todo esto forma parte precisamente ahí del sistema electoral, y está previsto en las legislaciones qué procedimientos se deben de seguir para hacerlo valer. Ahora, otra forma de hacer valer este tipo de cuestión, pues es como siempre también lo mediático, ¿no? Bueno, y hablando de la cuestión mediática, déjeme le pregunto cómo actúa la autoridad, porque pues los mexicanos somos mañosos, porque no hay otra forma de mencionarlo, y recuerdo a lo mejor algo antiguo y algo más reciente. Uno, recordamos la estrategia de los candidatos en Ciudad Juárez, teniendo la oportunidad de que hay medios que lo hacen en castellano del otro lado de la frontera. Hasta el mismísimo día de la elección había los spots publicitarios o propagandísticos, mejor dicho, de los candidatos el mismo día de la elección, pero en un canal del Paso, Texas. Así es. Ahora, aquí hay un candidato a nivel nacional que se cambió el nombre y se llama ya sabes quién, para poderlo hacer en la intercampaña. ¿Esos detalles escapan a la legislación? Más bien aquí lo que pasa es que, bueno, al caso que refieres, sí hay que recordar que hubo una anulación de elecciones, ¿no? También así es, en esa ocasión. Pero pensando en este otro tipo de situación, lo que pasa en esta etapa, que no es la que estamos mencionando, la de la veda, pero si recurrimos a otra de qué se puede decir y qué no se puede decir por parte de los candidatos, pues las famosas intercampañas. Es una etapa muy difícil para los partidos y para los candidatos, pues su propia naturaleza es la de la actividad, la de estamos en una competencia, pues queremos ganar, tenemos que echar mano de todas las estrategias posibles. Entonces, lo que no se puede hacer en esta etapa precisamente es pedir el voto, y entonces hacer referencias veladas a la solicitud o al apoyo ciudadano pidiéndole el voto o en contra de otros. Puede ser analizado, si así se denuncia, por la autoridad jurisdiccional. Básicamente, todo lo que no está previsto en la ley o que puede parecer que se escapa, pues queda en manos de los tribunales el análisis, pero a casos así muy concretos, y eso no sirve para hacer una regla general, sino más bien en estos tipos de casos juzgamos así, ¿no? Bueno, si nos permite, licenciado Saúl Rodríguez, consejero electoral, vamos a un corte, volvemos de inmediato con esta interesante entrevista. Gracias. Avanzamos en Desayunando los Viernes, una producción de Mega Radio Networks en vivo desde el Hotel Copper Canyon, desde este restaurante, compartiendo esta mañana micrófonos con el consejero electoral Saúl Rodríguez Camacho del Instituto Estatal Electoral. Bueno, sigue habiendo dudas, consejero, con respecto a los tiempos y demás. Aquí en Chihuahua, luego de la cuestión presidencial que ya tocamos hace un momento, que va a ser el día último de este mes, ¿qué va a pasar con las candidaturas locales, por ejemplo? Las candidaturas locales, y es el aprieto precisamente en nuestro estado, que empiezan las campañas hasta el día 24 de mayo. Entonces, en las precampañas, la fase esta de intercampañas, es decir, desde que terminó la precampaña hasta que empiezan las campañas, es de 101 días. Entonces, es sumamente difícil, porque son 3 meses en el que hay que tener mucho cuidado en las expresiones, básicamente, de todos aquellos que están aspirando a la candidatura para posteriormente hacer su campaña, ¿no? Durante esta etapa, pues, deberán esperar también todos estos interesados en la postulación. Vamos en el Instituto Estatal Electoral a registrar el 20 de abril, es la fecha única en la que se van a registrar candidatos, pero a partir de ahí, de todos modos, habrán de esperar un mes más para iniciar sus campañas electorales. Entonces, en esta etapa, quienes la tienen más difícil son, ¿no?, los medios de comunicación. Tienen una actividad libre, de libre ejercicio de la profesión. Más bien, en lo que batallan los medios de comunicación es conseguir que los actores políticos quieran participar y acercarse a los medios,
porque pues por algún temor de la pregunta tirabuzón que se pueda hacer y la respuesta que no vaya a acercarse a lo que es un acto anticipado de campaña. Pero el medio de comunicación, en teoría, en cuanto a la práctica pues de su oficio, de su profesión, pues no tiene ninguna restricción. Al medio como tal, no, o sea, la sanción va directo al actor político entonces. Sí, en su caso, si aprovecha pues la entrevista para solicitar el voto o el apoyo de la ciudadanía, expresa o veladamente, pues bueno, ahí es donde ya se mete en problemas. Pero el medio de comunicación no tiene problemas en esto, siempre y cuando pues no se adquieran espacios en radio y televisión, que eso es otra prohibición, ¿no? Evidentemente aquí en Chihuahua tenemos, como quien dice, candidatos, o mejor dicho ya, gobernantes de transición, que no son por el espacio acostumbrado, ni tampoco por el tiempo tal, pero tienen la posibilidad de reelegirse. ¿Hay algún pendiente en este sentido para aquellos que tengan que separarse del cargo o no? Pues a finales del año pasado, más bien a finales del mes de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una sentencia a la acción de inconstitucionalidad en la que se impugnaron las reglas de la reforma electoral local. Entre ellos, invalidó una parte en la que se señala la Constitución como requisito de elegibilidad para aquellos que quieran formar parte de los ayuntamientos, entiéndase, presidentes municipales, síndicos y regidores, que quienes tienen mando alguna función pública, pues con atribuciones de mando y directivas, debían separarse en un plazo determinado antes de la elección, incluidos, dice, aquellos que buscan la reelección siendo síndicos o presidentes municipales. Sí. Y el párrafo de enseguida señala los candidatos, quienes ejerzan la función de diputados o regidores, es optativo separarse o no del cargo. Pero la Corte anuló la primera parte en donde dice incluidos presidentes municipales y síndicos. Entonces aparentemente queda abierta ya la posibilidad de que sea también optativo para presidentes municipales y síndicos separarse o no durante las campañas electorales, siempre y cuando sean quienes estén optando por la reelección. Algo parecido a lo que mencionamos ahorita antes de entrar a la transmisión, como en Estados Unidos, ¿no? Aquí lo malo es que este tipo de reglas tienen muchísimos años en nuestro país y todo ha sido construido bajo un sistema de partidos políticos. No contemplaba las candidaturas independientes, por eso ahora se habla tanto que si existen o no los candados contra las candidaturas independientes, y todo esto de la reelección pues le mete también mucho saborcito a la elección, en este caso la de Chihuahua. No, aparte las redacciones en nuestro país han sido toda la vida por costumbre, por interpretación, así ha sido la ley en nuestro país, porque si usted va a la ley en inglés en los Estados Unidos de Norteamérica, todo se llama lo mismo en cualquier país de habla inglesa, y en español, pues de un lugar a otro cambia o se interpreta de distinta manera. Sí, de ley electoral local a ley electoral local, o sea, de un estado a otro puede haber un término para señalar algo distinto. Y en los términos está todo, porque también con eso juega la ley o los actores políticos, ¿eh? Sí, pues tan así que, por ejemplo, yo cumplo años el 5 de agosto y todo este año estoy cumpliendo años, ¿verdad? Por ejemplo, para acceder a algún puesto público. Así es. Y bueno, otra cosa, yo me cuestionaba ahorita que decía usted, es que todavía está la decisión si se tiene que separar la alcaldesa o no se tiene que separar. En este caso, si se queda, van a estar diciendo que está haciendo uso del recurso público para promocionar la maquinaria municipal. Y si se va, pues bueno, ya dependerá de lo que decida ella, ¿no? Pero yo creo que hasta sería más sano que saliera para andar haciendo campaña libremente, ¿no? Ya esa opinión de muchos. Sí. Pero entonces queda en el aire si se puede salir o no se puede salir. Bueno, queda más bien a la decisión. Yo sí considero que cuando se trata de restricciones y que se quita la restricción de una ley, la laguna más bien debe interpretarse que es una permisión, porque las restricciones a los derechos humanos, como es lo de participar en un proceso electoral como candidato, etcétera, y acceder a los puestos públicos, deben ser interpretadas ese tipo de normas de manera limitada, no se pueden estar ampliando. Entonces, en este caso, se debe pensar que se tiene la opción, pero efectivamente ahí la valoración que tiene que hacer cada uno de los servidores públicos que van a optar por la reelección, de
en qué tantos problemas o en qué tanto señalamiento se les va, porque les van a poner sombra, ¿no? Básicamente a cada uno de los que estén buscando la reelección y no se separen. Van a tener ahí quien esté vigilando cada uno de los pasos para ver si denuncian, valorar o hacerlo mediáticamente. ¿Algún comentario final, consejero? Pues agradecer el espacio, poder venir a platicar de este tipo de cuestiones de nuestro proceso electoral local e invitar a la gente pues a que se siga interesando, a que siga las actividades del Instituto Estatal Electoral y para que pues se animen, porque se está poniendo pues, bastante sabroso el proceso, al menos el federal, y eso pues va a generar un efecto también en lo local, ¿no? Y que se animen a participar y a votar. Ya lo creo. Va a poner bueno, ahí va. Sí, pues ahí va poco a poco. Mire, quiérase que no, así pues somos los mexicanos. Finalmente decimos, no, yo soy apolítico y todo, y nos encanta estar platicando de política. Así es, muchas gracias al consejero Saúl Rodríguez Camacho, Al contrario, gracias. consejero electoral del Instituto Estatal Electoral.